La consagración del altiplano es una obra que se llevó a cabo aquí en Córdoba hace muy poquitos días. En esta obra se trata de acercar al ritmo folclórico a los ritmos que se usan más hoy en día, los ritmos contemporáneos, para que la gente también pueda acercarse y familiarizarse. Nosotros estuvimos hablando allí con Santiago Bernardi, su director, y esto nos contaba. Santiago, contame cuál es el concepto de su obra. Bueno, La consagración del altiplano es una obra de danza contemporánea que pone en escena, digamos, una instancia de reflexión sobre las expresiones latinoamericanas, la idiosincrasia que hace a los pueblos de Latinoamérica, para replantearnos sobre la identidad, sobre revalorizar lo que habita desde hace miles de años en nuestra tierra, que tiene que ver con las raíces de uno. Vos fuiste el director de esta obra. ¿Qué le aportaste de tu personalidad? Bueno, yo bailo folclore desde temprana edad, empecé a los 3 años a bailar folclore argentino y latinoamericano. Desde el año 2008 empiezo a incursionar en la danza contemporánea, en la danza teatro, y fueron dos cosas que me marcaron mucho a mí artísticamente y me interesaban. Encontraba tanto en lo folclórico y en lo popular como en las propuestas contemporáneas escénicas un marco de libertad y de expresión, un discurso escénico con el cuerpo donde podía jugar y experimentar y fusionar. Entonces La consagración del altiplano viene a ser como la ópera prima de mi vida, en donde empiezo a plantear más o menos cuál es mi identidad como bailarín, como coreógrafo, o a empezar mi búsqueda. ¿Fue todo un desafío, podemos decir? Sí, por supuesto que sí. Es un espectáculo muy grande con 14 personas en escena y bueno, somos una compañía independiente, entonces trabajar, sobrellevar, digamos, todos los gastos de producción, encontrar personas que se suban en este barco, digamos, en la misma búsqueda, que confíen en vos, que crean en vos y que te acompañen en la búsqueda es algo muy gratificante, pero también tiene mucho trabajo. ¿Cómo fue el trabajo en equipo? Nosotros empezamos a trabajar en agosto del 2012 con 2 encuentros semanales en donde empezamos sobre todo a tratar de buscar una unificación, porque eran cuerpos que venían desde diferentes formaciones, desde el clásico, contemporáneo, folclore, tango, jazz, salsa. Entonces era un poco como se tenían los cuerpos de un lugar común a todos ellos, para que haya un lenguaje que sea común a la obra. Y bueno, y sobre todo fui trabajando desde ahí. A partir de 2013 comenzamos a montar la obra, las escenas, toda la composición, y desde el año pasado seguimos trabajando en seguir puliendo sobre todo la médula de la obra, la estructura dramatúrgica, para ir dándole como mayor solidez y aplomo a la obra. O sea, que ¿cuánto tiempo les llevó poder montarla? Y la montamos en unos 6 meses y seguimos trabajando, o sea que ya tiene 1 año la obra. Es un trabajo incansable. Sí, todo el tiempo vas encontrando cosas para ajustar, porque también hay un punto en donde uno puede ajustar hasta cierto punto, y después el tiempo y la distancia con el mismo trabajo te permite, al volvértelo a encontrar, verle otras cosas que a lo mejor antes no le veías. Entonces siempre se puede ir una capa más profunda para ir dándole cada vez más cuerpo a esta obra, que la idea es que tenga su propia personalidad también. ¿Qué es lo que intentan reflejar con la obra? Bueno, sobre todo el concepto del pensarnos como una unidad, digamos, el pensar el concepto del nosotros, esto que tiene lo folclórico de salir a bailar con alguien en el escenario y encontrarte con ese alguien a través de la mirada, y que el público pueda ser partícipe también de eso, de ese momento, que no sea algo ajeno al espectador, sino que el espectador de a poco se vaya entrando en la obra hasta consagrarse con nosotros y sentir esa calidez y esa pasión que nos caracteriza como latinoamericanos. ¿El público tiene que entender de danza, del arte folclórico, para poder disfrutarla o no? No precisamente, es nuestra búsqueda. Siempre la gente, por lo general, al calificar la danza contemporánea, se va a un lugar bastante intelectual, planteando que no la entiende, y nosotros lo que planteamos a través de este espectáculo es que la danza no hay que entenderla, sino que primero hay que sentirla, hay que dejarse atravesar por la intensidad de una imagen, porque en una imagen hay mucho contenido. Vivimos en una era visual y nos entra mucha más información como seres humanos por los ojos que por cualquier otro sentido. Entonces
toda la información está en la imagen y la intensidad hace que esa imagen quede pregnada en el ojo del espectador, y después si hay una instancia de reflexión tiene que suceder luego de que eso pasó. Pero la idea nuestra es que el encuentro con la consagración sea casi una cachetada que lo deje al espectador anclado en la butaca, sin aliento, para después empezar a reflexionar sobre cómo somos nosotros como latinoamericanos, como argentinos, como hermanos, como hermanas. Se llevan un gran mensaje el público que asiste. Sí, esperemos que sí. ¿Cómo sentís en general el público cordobés? El público cordobés es muy generoso, por lo menos nosotros con esta experiencia de la consagración siempre hemos tenido un encuentro ávido y lleno de alegría y de entusiasmo, así que esperemos que siga siendo así, que podamos llevarla también por el mundo la obra, a mostrar un poco lo que hacemos nosotros como profesionales y trabajadores de la danza acá en Córdoba. Santiago, ¿cómo sentís que logra el actor generar esa empatía con el público? Y tiene que pasar por uno primero. Si uno no lo cree, si uno como intérprete no puede dejar la cabeza de lado, el espectador tampoco lo va a poder hacer. Entonces es como somos un canal que le ayuda al espectador, creo yo, a trascender también la escena. Y entonces si uno no se arriesga, porque tiene que ver con una cuestión de ego y de riesgo, después de estar ensayando un año una obra, hay algo que se actualiza en el momento de la escena. Entonces, si te equivocaste, si hubo algún error, si la luz no salió bien, si la música, cualquier error que pueda haber, si uno no lo actualiza y no lo pone en función de la estructura dramática, ahí es cuando se ve que uno está interpretando solamente la estructura ósea de la obra y no está evitando la estructura medular, que es lo que no importa que cambie la estructura ósea, sino que el gen de la obra siga siendo el que sostiene el encuentro con el espectador. ¿Y cómo logra el actor dejar de lado todos sus intereses, sus prejuicios, sus pensamientos y meterse, como decís, en la médula de un personaje? Hay que trabajar con la ansiedad, con el ego, con estar en el aquí y ahora, la conciencia absoluta del cuerpo, de los elementos que entran en juego, técnicos y no técnicos, del otro. Entonces, poder estar en ese momento presente, captando toda esa información que está circulando, ponerla en movimiento junto con vos y direccionarla hacia el espectador como un mensaje es una tarea mágica y sagrada para nosotros. Bueno, muchísimas gracias, Santiago. Entonces nos invita a una hora de reflexión y experimentar otras sensaciones. Por supuesto, así que ya se enterarán cuando la volvamos a poner en escena, y bienvenidos sean todos los espectadores a que nos den la oportunidad de hacerlos viajar en un espectáculo hiperdinámico de color, imagen e intensidad. Gracias, Santiago. Ustedes, por favor.